Bien, y entonces es momento para hablar con Gabriel Sánchezini, con quien ya estuvo el año pasado con nosotros. ¿Cómo andas, Gabriel? ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación otra vez. Bueno, Gabriel, ustedes saben, fue ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires en la gestión anterior de María Eugenia Vidal, así que una persona que ha trabajado y mucho en temas de educación. Quiero hablar con vos, Gabriel, obviamente de educación, después vamos a hacer un poquito al trabajo y haciendo un poquito de historia. Saben que Gabriel, ahora vamos a hablar más adelante, va a presentar un nuevo libro, pero hay un primer libro que yo lo tengo, vos me lo dejaste, no sé si te acordás, Sí, que sí. se llama Educación 3.0, la batalla por el talento en Latinoamérica. ¿Estoy bien ahí? ¿Era así? Sí, señor. Sí, lo Bueno, sacamos en el 2014. 2014. Yo lo estuve repasando y hay algunas ideas profundas que yo estuve estudiando, para que veas, Gabriel. Uno Muchas tiene que gracias. ver con, creo que tiene que ver con una idea que vos decís que aquellos países que mejor han trabajado la educación tienen una prioridad estratégica, ¿no? Como que han definido que la educación es un eje estratégico. Entonces, la pregunta que me surge es, ¿por qué nosotros, ¿no? En la Argentina eso no ha sucedido? Y no digo de, digamos, los últimos 10 años, ¿no? Sino de los últimos 50, o vos me corregirás, digo, ¿por qué es un tema que vivimos sumergidos en crisis? Es un tema que la sociedad no lo demanda, es un tema, bueno, ¿por qué no hemos podido poner la educación como una prioridad estratégica? Bueno, lo planteás muy bien. Los países que mejor le va en cualquier indicador o cualquier medición que uno vea en el mundo son países que han elegido que han decidido que la educación sea una política de Estado, que no es una política partidaria, no cambia de gobierno a gobierno, sino que tiene una continuidad y una prioridad y que la sociedad entera de alguna manera se alineó. Los votantes que siguen votando que tienen demandas para que se siga mejorando la educación y los partidos políticos que si bien alternan en estos países que les va mejor que a nosotros, aunque hay alternancia en los partidos y por supuesto en la democracia, la educación sigue siendo una prioridad. Eso me parece lo que tenemos que aspirar en Argentina. Son países en general que también la sociedad, no solo partidos políticos, lo ven como prioridad. Son países que definieron sus políticas educativas, en general basadas en evidencia. Es importante, y vos mencionabas recién este libro, hablamos mucho en este libro, tratamos de hacerlo en la provincia de Buenos Aires, que realmente hacer políticas educativas basadas en evidencia, que se puedan enfocar en aquellos chicos que más lo necesitan, en aquellas cosas que más se necesitan mejorar. Eso es el denominador común que uno ve en los países que le va bien. Por supuesto que invierten en educación, invierten bien en educación, pero sobre todo tienen esta continuidad de políticas educativas y están enfocados también en aquellos alumnos que tienen más problemas o que vienen de familias de menores ingresos o que tienen más temas de vulnerabilidad que hacen más difícil la educación, porque también en América Latina los resultados de aprendizaje, que te va bien o te va mal, tiene mucho que ver también con los niveles de ingreso de la familia donde uno viene, y a veces la escuela no genera esa movilidad social que uno querría que todas las escuelas generaran. Sería más un tema entonces de sociedad que tal vez no terminamos, digamos, votando aquellos, o a veces no votamos, no conocemos la propuesta educativa, ¿no? Por lo que planteas, es una más demanda de la sociedad, ¿no? Me parece que al final lo mejor es que toda la sociedad demanda, por eso es tan importante hablar con todos los actores políticos, cuando uno está en una función de gobierno más todavía, es otra cosa que hablamos mucho en el libro, la importancia de generar consenso, la importancia de hablar con todos los actores políticos, por supuesto con una convicción, con unas ideas claras, digamos, se acerca a los diálogos siempre con algunas ideas o con algunas convicciones, con algunos planes, pero me parece que también cuando se está en educación hay que trabajar con otros sectores, hay que trabajar con otros partidos, hay que trabajar en el mundo legislativo, ejecutivo, hay que trabajar con las organizaciones gremiales. En los países que han definido que la educación es una política de Estado, eso pasa, y eso es lo que tenemos que hacer en Argentina y en las jurisdicciones, digamos, ¿no? Pues la educación en Argentina, como sabes vos, es una responsabilidad jurisdiccional de las 24 jurisdicciones, además de algunas políticas del Estado Nacional, ¿no? Bien, y otro punto que vos planteás en este libro, estamos hablando con Gabriel Sánchezini, quien fue hasta hace poco tiempo el ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, libro Educación 3.0, lo recomendamos a todos aquellos que están con ganas de investigar un poco y meterse en la educación, es el rol del maestro, ¿no? Como también una idea central importante. Y con tu experiencia, que sé que recorriste muchos maestros durante tu gestión y has conocido muchos maestros, más tu experiencia no solo en Argentina, sino en otras partes del mundo, si podemos pensar características que debería tener ese maestro, uno ya habla del maestro del futuro, ¿no? O sea,
te diría, no sé, 2 o 3 características que vos digas, ¿qué debería tener ese maestro que vos imaginás necesario para esta educación de avanzada? Bueno, en primer lugar, lo más importante en la educación, en el sistema educativo, son los maestros. Me parece que además, esta cuarentena y esta pandemia va a revalorizar todavía más, me parece, el rol de la escuela, el rol del docente frente a los padres, frente a la sociedad, y me parece que eso es muy positivo dentro de lo trágico y lo doloroso de esta pandemia y de tantos contagios. Es que en términos educativos, me parece que va a salir una escuela más revalorizada y un docente más revalorizado. Eso si uno quiere lo más importante en cualquier nivel educativo, ¿no? Nivel inicial, nivel universitario, el maestro, el profesor es lo más importante, y ahí hay que trabajar, por supuesto, en muchos ámbitos, que también lo cuento. Vos hablas siempre de Educación 3.0, este libro nuevo se llama Educación, lo que no nos cuentan, y ahí también hablamos mucho de la cantidad de políticas que nos impulsó María Eugenia a hacer en la provincia de Buenos Aires, que tenía que ver no solo con revalorizar ese rol de docente, sino también con fortalecer todo lo que tiene que ver con la capacitación docente, con la formación inicial, pero también con la formación continua, también con mejorar las condiciones de las escuelas, pues nosotros le pedimos a los docentes, mira ahora, ¿no? Los docentes están con mucho más trabajo, están en su casa con sus hijos, ayudando a otras personas a que puedan estudiar. Lo difícil ya en una clase presencial, de mantener entusiasmado y mantener enganchados a todos tus alumnos. Imagínate ahora, ¿no? que están con un celular, o están en alguna plataforma o con algún cuadernillo. Entonces, la importancia también de que el Estado, que los ministerios de educación realmente estén apoyando el rol del docente, que estén apoyando lo más posible las condiciones físicas de las escuelas, porque también una buena infraestructura, una buena conectividad, un buen lugar para trabajar hace, por supuesto, a que ese docente pueda trabajar mejor. Así que eso es importante también, que el Estado invierta en las condiciones de las escuelas. La importancia también de trabajar en red. Nosotros en la provincia impulsamos la red de escuelas de aprendizaje, 2.000 escuelas, de las que más tenían desafíos de aprendizaje para trabajar en red. Los docentes pueden aprender mucho de los otros docentes. Algo que funciona en una escuela, por ahí funciona también en otro, que no funciona también en una escuela, puede ayudarle a que no haga lo mismo en la escuela de al lado. Y muchas veces no hay redes de docentes o redes de aprendizaje, que también, porque el trabajo del docente a veces es muy demandante y no tiene tiempo para hacer otras cosas. También modernizar, Matías, ahí muchos de los procesos. Muchas veces los ministerios, y en la provincia era así, nosotros recibíamos 60.000 planillas de papel por mes, que les pedíamos a las escuelas, a las 18.000 escuelas, que llenaran planillas con diferente información y que la mandaran a La Plata. Entonces nosotros le pedimos al director o a la directora, a los docentes, mira, tenés que aprender, y es lo que quieren, por eso estudiaron, por eso son docentes, y después le pedimos que varias horas a la semana estén llenando planillas y cosas que hoy los puede hacer tecnológicamente, como está pasando hoy en la provincia de Buenos Aires, o por supuesto acá en la ciudad de Buenos Aires. Entonces también ahí el ministerio tiene un rol que tiene que ver con la capacitación, con el fortalecimiento, pero también con que dejar que el docente haga lo mejor que hace hacer, que sepa hacer, que sabe hacer, que es enseñar y mantener entusiasmados a los alumnos. Bien, y ahí me diste pie para otro tema que vos trabajaste hace mucho tiempo, que es el tema online, ¿no? Vos, si querés ahora contar, fuiste fundador de una plataforma donde, digo, de alguna manera ya viste, ¿no? que la educación iba hacia una virtualidad. Y la pregunta que me surge es, de tu experiencia y de manera general, ¿no? Si Argentina hoy está, o cuán preparada está, ¿no? Para esta virtualidad, esta docencia virtual, digo, y si pasa más por un tema de contenidos, pasa más por un tema de plataformas, pasa más por un tema del docente saber cómo manejarse, de la conectividad, o sea, pero creo que vos tenés mucha experiencia en eso y me gustaría ver ahora que de alguna forma la realidad nos chocó de frente dónde estamos parados, ¿no? Bueno, creo que pasó un poco eso, esta cuarentena en todo el mundo. Pensá que tuviste, porque ahora algunos países empezaron a abrir, más de 1.500 millones de chicos y chicas en el mundo que que se fueron a su casa a estudiar, digamos, que dejaron de ir a la escuela presencial, y que de un día para otro tuvieron que incorporar otras tecnologías para seguir aprendiendo, lo mismo que los docentes, para seguir enseñando. Estas tecnologías existen con mayor o menor sofisticación hace muchos años, ¿no? Desde el 2000, desde el inicio de Internet en los 90, hablamos de educación online, de videos, de una cantidad de aprendizaje remoto, si uno quiere decirlo así como de manera general. Obviamente se fue acelerando
en los últimos años. Yo diría que en América Latina recién se empezaba a ver un poco más de educación online a nivel universitario. Obviamente a nivel terciario, postsecundario, no había tanto todavía en otros niveles. Esta cuarentena en toda América Latina y en todo el mundo obligó al uso de tecnologías y a repensar muchos temas que tienen que ver con la tecnología, que tienen que ver con las acreditaciones, con las calificaciones, con las maneras de evaluar, con las maneras de interactuar. Me parece que eso se está dando, es un debate que se está dando, como decís vos, porque se impuso esta realidad. Me parece que así como me parece que salimos con una escuela más valorizada, con un docente más valorizado por la sociedad, por muchas razones. Me parece que también la virtualidad está acá para quedarse, después de tantas semanas, de tantos meses, de tantos alumnos, de tantos padres, de tantos docentes, usando plataformas, usando educación a distancia. Me parece que eso está para quedarse. Me parece que también ha ayudado a muchísimos docentes y equipos a usar plataformas, a familiarizarse con plataformas. Lo vemos acá en la ciudad de Buenos Aires, la cantidad de docentes haciendo capacitaciones online, capacitaciones autoasistidas para usar diferentes plataformas. Creo que lo que hoy más abunda, Matías, son las plataformas. Hoy puede ser Zoom, una plataforma, hoy puede ser, digamos, Google Classroom. La ciudad de Buenos Aires tiene uno que se llama Mi Escuela. Hay mucha tecnología hoy que por ahí no existía hace 20 años. Las universidades, o sea que en América Latina, en Argentina, había pocas universidades que uno podía tomar un curso de grado, de posgrado online. Todavía no habían surgido. Hoy la mayoría de las universidades tienen una oferta a distancia, y me parece que eso está para quedarse, y eso es bueno, me parece positivo por muchas razones. También esta virtualidad autoimpuesta, como decís, hace mucho más evidente la vulnerabilidad, hace mucho más evidente a aquellos alumnos que les cuesta más aprender. Uno, si ve las pruebas aprender de los últimos años, obviamente ve que algunos chicos y chicas aprendían menos que otros, que había que reforzar, que había que trabajar. Por eso te contaba las cosas que hicimos para reforzar los aprendizajes de los lugares más desafiantes en la provincia. Ahora eso se hace mucho más evidente, porque quien tiene o no una conexión a internet puede seguir estudiando o no. Por ejemplo, quien tiene que está en una casa que hay 3 o 4 personas por cuarto, eso es muy genera difícil. también una potencial desigualdad, ¿no? Que también es algo que hay que cuidar, ¿no? O sea, quien tiene acceso puede continuar y quien no, no. Eso es Eso es lo que te decía, que hace mucho más evidente la desigualdad, la inequidad, hace mucho más evidente la vulnerabilidad. Por eso creo que de acá tiene que surgir más, todavía más, el rol del Estado en dar conectividad a todas las familias, a todos los países, a todas las ciudades. La conectividad tiene que ser, tenemos que salir de esta pandemia entendiendo que es como la electricidad, es como el agua potable, es algo estratégico para los países y clave para que no aumente la desigualdad social. Bien, y la última para este bloque que se nos hizo largo, ya vamos a ir un poco de música y volvemos, estamos hablando con Gabriel Sánchezini. Te doy pie porque vos vas a estar presentando no sé si segundo libro, ¿es tu segundo? Quinto libro. Quinto libro. Quinto libro se llama Educación, lo que no nos cuentan. Ahora, Sí, contanos bien cuándo lo presentás, pero lo que quiero, ahí está, y lo estás mostrando, esto, vamos a dejar esto para que lo vean todos los oyentes de Milenio, estamos en vivo, son las 4:47 del miércoles. Creo que es la semana que viene la presentación con la ex gobernadora María Eugenia Vidal. La pregunta es si nos queda 1 minuto, 2 minutos, Gabriel, ¿qué es lo que no nos cuentan de la educación? ¿Qué es lo que no sabemos? ¿Qué es lo que no vamos a espolear el libro, hay que comprarlo, eso sí, hay que leerlo completo, pero digamos, ¿qué es lo que nos estamos perdiendo y que vos vas a explicar en el libro? lo dijiste vos, hay que leerlo completo, pero para resumirlo, acá quisimos presentar un libro que no hablara solamente de lo que hay que hacer. Como decía, recién hablamos de lo que hay que hacer, ¿no? Hay que obviamente conectar todas las escuelas, invertir más, generar mejor capacitación docente, todo eso hay que hacerlo. Ahora, en este libro traté de hablar de cómo se hace esas cosas, porque es difícil, yo tratando de usar la experiencia que tuvimos en la provincia de Buenos Aires, cómo se pueden llevar adelante esa reforma, la importancia de tener un plan, la importancia de armar un equipo, la importancia de estar cerca de la comunidad educativa. Entonces, experiencias que hemos tenido en las transformaciones que hicimos en los últimos años en la provincia de Buenos Aires, cómo se trata de llevar a la práctica, cuáles son los elementos, lo que hay que armar para llevar a la práctica estas reformas, que pareciera que el mundo sabe cuáles son, pero vos ves que muchas veces no pasan, digamos, ¿no? Entonces el libro trata de contar esa experiencia de cómo llevamos adelante esos cambios en la provincia. Son más que nada casos prácticos. Yo algo ojeé por arriba, tengo ahí una cosita así que vi que son casos. Bien, ¿cuándo se presenta esto entonces, Gabriel? La semana que viene.
miércoles que viene a la tarde, ya está ahora disponible en formato digital en la plataforma Kindle en Amazon, y a fin de mes va a salir también una tirada de impreso en papel. Ahora ya está en formato digital en Amazon. Bien, si te parece, vamos a una pequeña tanda con un poquito de música. Vamos a escuchar, estamos hablando con Gabriel Sanchezini, y a la vuelta dejamos un espacio para ver la segunda parte, la educación, que es el trabajo, que obviamente también está vinculada, y bueno, y pensar un poquito también el trabajo del futuro aquí en Humanos con Recursos. Estoy hablando de educación con Gabriel Sanchezini, quien fuera ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires. Un primer bloque extenso para hablar, decíamos, de lo que tiene que ver con los cambios que se están dando en la educación producto de esta pandemia, de esta cuarentena. Y segundo bloque, Gabriel, atémonos un poquito al mundo del trabajo. Obviamente, cuando muchas veces hablas de las dificultades del empleo y del trabajo, uno empieza a mirar para atrás y hay un primer paso inevitable, que es la educación, ¿no? Vos tuviste también tu experiencia, me acuerdo, en el INET, o sea, eh, estudiando mucho el tema, y siempre hay una pregunta o una situación que, bueno, que es difícil de resolver, que tiene que ver con esa brecha, ¿no? Que existe entre decir, bueno, qué profesionales necesitamos, ¿no? O sea, cuáles son los más demandados, los perfiles tecnológicos o no, no solamente, también faltan enfermeros, y después los que sobran. Digo, esa brecha que existe estructural en nuestro país hace tiempo, ¿no? Donde sobran abogados, sobran psicólogos, economistas. ¿Por qué existe esa brecha y cómo se la soluciona, ¿no? ¿Cómo acercamos esa gente que sale al mercado laboral después de haber estudiado con lo que el mercado demanda, ¿no? Bueno, sí, ese es el gran desafío, no solo en Argentina, sino en todos los países del mundo, y creo que además esta cuarentena, esta pandemia va a potenciar o va a exponenciar muchos de estos desafíos, Matías, porque en muchos países también el teletrabajo, el trabajo en la casa, el crecimiento enorme del comercio electrónico va a cambiar. Mira, el otro día vi una estadística, hay más de 5 millones de nuevos consumidores de Mercado Libre este año desde la cuarentena. O la Cámara de Comercio Electrónico publicaba que el comercio electrónico creció 79% en todo el año pasado en Argentina. En abril solo en abril creció un 84%, o sea que mucha más demanda, por supuesto, porque estamos todos en nuestra casa por la cuarentena. O sea, para citar un ejemplo de cómo están cambiando sectores, o la demanda en el sector logístico, y ni contar qué va a pasar con el mundo del turismo y el mundo de la gastronomía, que ahora obviamente está en un gran receso, y va a ser difícil que vaya, porque esto vamos a salir de a poquito y con mucha distancia, va a ser difícil que crezcan como estaban creciendo antes. Entonces, por un poco lo que planteás, todos estos cambios lo va acelerando. No hay una sola manera de mirarlo, porque al final uno quiere estudiar aquello, y lo hablamos varias veces con vos, y en tu programa anterior me acuerdo, lo hablamos, que uno quiere estudiar lo que lo apasiona, lo que le entusiasma, lo que tiene ganas, lo que le hace feliz, Claro. además lo que lo ayuda a conseguir trabajo, pero no es que uno dice, bueno, estas son las oportunidades laborales, entonces yo estudio acá esto porque hay una oportunidad. No, la verdad que nosotros tenemos que potenciar en la secundaria que los chicos y las chicas terminen secundaria y sigan estudiando, y entiendan cuál es su vocación y cuál es su pasión y cuál es su entusiasmo para hacer en su vida, y por supuesto que esté relacionado, si se puede, con el mundo del trabajo, y a veces hay oportunidades y a veces no. Sí vemos que hay una cantidad de capacidades, de habilidades que creo que, insisto, se van a fortalecer todavía más después de esta cuarentena, que son para cualquier cosa que uno haga. El pensamiento crítico, Matías, es clave, la capacidad de adaptarse al cambio. Mira cómo tenemos que adaptarnos todos al cambio, de trabajar de una manera diferente, la curiosidad para aprender toda la vida. Más obvio se hace ahora, además que la educación no es presencial, y termina de confirmar que uno puede aprender en todos lados. El trabajo colegiado, el trabajo en equipo, obviamente que es más obvio ahora que uno lo hace virtualmente. Entonces hay capacidades y habilidades que son claves, me parece, que todos tengan y puedan ir incorporando, independientemente del tipo de vocación o en el trabajo que quieran expresar esa vocación. ¿Y qué le decimos, Gabriel, en tu experiencia? Vamos a pensar dos personas, ¿no? Que vos seguís recorriendo las escuelas de la ciudad. ¿Qué le decimos a un estudiante de secundario en términos de esto, ¿no? ¿Dónde pone uno, estudiante de secundario? Después me gustaría pensar un estudiante universitario, ¿no? Pero un estudiante de la secundaria, ¿qué le decimos en función de esto que hablábamos de qué demanda el mercado, sus comerciantes? ¿Dónde tiene que poner foco? Si vos tuvieras que decir un mensaje, mira, lo agarrás ahí al costadito, ¿no? Estás mirando la bandera, lo agarrás, le decís, mira,
¿sabes qué? Concéntrate en esto. ¿En qué? Yo le diría que mirara bien qué le entusiasma, qué es eso, que trate de entender cuál es su vocación de trabajo, qué le entusiasma, qué lo hace feliz, para qué cosas es mejor o peor. Todos somos mejores para una cosa, para otra, todos tenemos ciertas habilidades con las cuales hemos crecido y otras no. Bueno, que vean también, a uno puede ser para temas comerciales, para escribir, para trabajar en la academia, para trabajar en una ONG, para hacer trabajo comunitario, para trabajar en la política, hacer una organización privada. Todos tenemos ciertas capacidades que hemos desarrollado en otras familias, en la escuela, que vean también un poco eso, porque a veces uno dice, yo quiero hacer esto, pero al final yo quiero ser, no sé, una persona que esté en el mundo comercial, pero soy tímido, y bueno, por ahí es más difícil, o quiero hacer tal cosa, pero no sé escribir bien, pero quiero hacer literatura, bueno, puede ser, y quiero hacer letras, pero por ahí es más difícil, entonces hay cosas que uno tiene o no facilidad, que uno vea también esas cosas, además de ese entusiasmo, que entienda que en cualquier cosa que uno haga tiene que tener mucho entusiasmo, que tiene que contagiar ese entusiasmo, que va a tener que trabajar en equipo, sea lo que haga, el trabajo académico o el trabajo en una organización grande, va a tener que trabajar en equipo y probablemente equipos más globales. El mundo, por ahí esto disminuye un poco la globalización, pero sigue siendo un mundo global interconectado, entonces va a tener que trabajar con tecnologías, ¿no? Y esto me parece que lo potencia todavía más, entonces que esas cosas las tenga siempre en su radar para seguir aprenderlas, que aprenda a aprender. Es clave y creo que ahí lo demuestra más volviendo a la educación y esta cuarentena, que hay que aprender a aprender. O sea, nosotros tenemos que salir de la escuela y lograr que los chicos salgan de la escuela aprendiendo a aprender, que sepan que tienen que aprender toda la vida. Y todas esas cosas, independientemente de la carrera que uno haga, me parece que son fundamentales. Que sigan una carrera, que sigan estudiando después del secundario, que es clave. Así que es uno de los consejos que le daría a una persona que está ahora en secundario mirando qué hace después. Bien, y la última, nos queda poco tiempo, 2 minutos, ya viene el vuelo de regreso con el señor Santiago Ponlecica, Gisela Larsen en la tarde de Millennium, pero un tema que también se habla mucho tiene que ver esto con el trabajo a distancia, el teletrabajo, lo tomo también con la educación. ¿Y cuánto de esto de que vamos todo al teletrabajo, toda la virtualidad? O sea, ¿cuál es tu recomendación o tu análisis de decir, bueno, cuando esto pase o no pase o la nueva normalidad? O sea, ¿cuál sería la mejor propuesta educativa? Tiene que ser mitad virtual físico, más virtual porque nos dimos cuenta, o sea, ¿hay alguna recomendación a un mix? ¿Es una mezcla de las dos por partes iguales? ¿Cómo lo pensás vos? Bueno, me parece que no hay una fórmula fija. Me parece que la virtualidad que ha crecido en estos meses, como decíamos antes, se va a quedar, sobre todo para niveles educativos mayores, digamos, ¿no? Para personas que están en secundaria, universidad. Me parece que la virtualidad está para quedarse, y me parece que vamos a convivir mucho más con la educación remota de lo que convivíamos antes. Me parece que eso va a pasar. No hay una fórmula, cada país irá viendo, inclusive cada escuela irá viendo, pero me parece que no hay una forma. Creo que el teletrabajo, el trabajo en la oficina, al menos unos días a la semana, me parece que se va a quedar. Yo creo que no vamos a una nueva normalidad en que todo es virtual, porque trabajar en equipo es clave. Muchas veces para una idea se nos ocurre, pues nos cruzamos en un pasillo, Matías, sea en la escuela o sea en una oficina, digamos, ¿no? Entonces muchas veces este autor Johnson decían que gran parte de las invenciones de la revolución industrial era porque se había inventado, había el café en las cafeterías, entonces alguna gente se juntaba y pensaba ideas nuevas, y eso sigue pasando hoy. Entonces yo no veo un mundo totalmente virtual, sí creo que va a haber más virtualidad, y creo que va a haber una combinación mayor entre presencialidad y teletrabajo, ¿no? Bien, bueno, ya vamos a repetir entonces, Gabriel, ese café cuando podamos físicamente volver. Hasta ahora es una conversación telefónica. Entonces, Gabriel Sanchezini, ex ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, durante la gestión de María Eugenia Vidal. ¿Cuándo presentás el libro? Entonces, recordamos la semana que viene. Presento, sí, la semana que viene, el miércoles a la tarde, Educación, lo que no nos cuentan, que está ya en formato digital, en Kindle, y en Amazon, y al fin de mes sale ya de formato papel. Bien, perfecto. Bueno, ahí está pasado entonces. Tuvimos nuestro espacio en Humanos con Recursos todos los miércoles, hablando un poquito de educación, como decimos al inicio, uno de los ejes centrales en esta pandemia, educación, trabajo, salud, ese triángulo, ¿no? Que de alguna forma se ha reformulado, que vaya uno a saber dónde termina, seguramente no termine en el mismo lugar que antes y ojalá que sea para progresar. Bueno, agradecemos, Gabriel, gracias por acompañarnos Gracias, de manera, siempre una agenda apretada, pero lo logramos. gracias.
Y nosotros hasta acá llegamos, nos despedimos, como decíamos antes, damos paso al vuelo de regreso en FM Milenio. El señor Santiago Ponlecica y Gisela Arsen quedan en compañía de ellos. Chau, hasta el miércoles que viene.